Bienvenidos a otro fascinante episodio de Viaje a través de la historia. Soy Elena, su anfitriona, y hoy nos embarcaremos en un emocionante recorrido por el enigma del poblamiento americano. Para guiarnos en este viaje, tengo el placer de contar con el profesor Álvaro. Hola Álvaro. Hola Elena. Un placer estar aquí y explorar este intrigante capítulo de la historia con todos nuestros oyentes. Comencemos sumergiéndonos en el misterio de los primeros pobladores de América. ¿Quiénes eran y de dónde vinieron? Los primeros pobladores de América fueron migrantes que llegaron en sucesivas oleadas a lo largo de miles de años. Aunque su origen exacto es un enigma, las evidencias científicas apuntan a que no eran originarios de América, sino que llegaron desde otros continentes. ¿Cómo eran estos primeros habitantes desde el punto de vista cultural y social? Culturalmente, pertenecían al Paleolítico Superior y se dedicaban principalmente a la caza, la recolección y la pesca. Socialmente, se organizaban en bandas de hasta 25 individuos y utilizaban el fuego en sus comunidades. Las cuevas que habitaban aún guardan evidencias de su presencia, como pinturas rupestres y utensilios de piedra. Fascinante. Pero Álvaro, para comprender mejor este misterio, es crucial adentrarnos en el contexto geológico de la época, ¿verdad? Exacto, Elena. El poblamiento americano tuvo lugar en la era cuaternaria, que comenzó hace unos 2 millones de años, y continúa hasta hoy. Este periodo se divide en el Pleistoceno y el Holoceno, con el Pleistoceno siendo crucial para nuestro tema, ya que durante él se formó un corredor terrestre llamado Beringia. Ahí es donde entra en juego la famosa hipótesis asiática, ¿verdad? Así es. La hipótesis inmigracionista asiática, propuesta por Alex Lica, sugiere que los pobladores asiáticos caminaron desde Mongolia a través del istmo de Beringia, conectando Siberia con Alaska. Este corredor, que se formó durante la glaciación de Wisconsin, facilitó su ingreso a América. Impresionante. Pero no es la única hipótesis, ¿verdad? No, Elena. También existen las hipótesis oceánicas, como la melanésica y la polinésica, que sugieren que grupos de islas del Pacífico contribuyeron al poblamiento de América, cruzando el Océano Pacífico. Increíble. Pero me intriga saber más sobre estas hipótesis oceánicas. Claro, Elena. La hipótesis oceánica melanésica propone que habitantes de las islas de la Melanesia cruzaron el Pacífico, respaldada por similitudes geográficas, antropológicas, culturales y lingüísticas entre los melanesios y los habitantes americanos. ¿Y la polinésica cómo contribuyó al poblamiento? La hipótesis oceánica polinésica sugiere que grupos de las islas de la Polinesia también llegaron a América, evidenciado por similitudes geográficas, culturales, lingüísticas y leyendas que narran viajes a través del océano. ¡Qué increíble diversidad de teorías! Pero veo que también hay una hipótesis australiana en la mezcla. Sí, la hipótesis australiana propone que los primeros pobladores llegaron desde Australia cruzando el Océano Pacífico y la Antártida. Aunque tiene evidencias, como similitudes geográficas y antropológicas, su falta de pruebas arqueológicas sólidas la hace más controvertida. Pero la historia no se detiene ahí, ¿verdad? Nuevas perspectivas han surgido. Exactamente. La ruta costera y la ruta del Atlántico son dos nuevas hipótesis que han enriquecido el diálogo sobre el poblamiento americano. La ruta costera sugiere que los primeros habitantes siguieron las costas del Pacífico Norte, mientras que la ruta del Atlántico propone que algunos cruzaron el Atlántico desde Europa, revelado por hallazgos arqueológicos en sitios como Clovis y Cactus Hill. Increíble. Pero Álvaro, quiero profundizar en la ciencia detrás de todo esto. ¿Qué papel desempeñó la eustacia glaciar en este proceso? La eustacia glaciar, un fenómeno durante las glaciaciones, disminuyó el nivel del mar al acumular hielo en los polos y montañas. Esto creó corredores terrestres, como Beringia, que facilitaron la migración. Durante la última glaciación,
el nivel del mar descendió, exponiendo nuevas tierras y abriendo rutas para los primeros pobladores. Fascinante, ¿y el carbono 14 contribuyó a desentrañar esta historia? El carbono 14 fue esencial para fechar restos arqueológicos, estableciendo que los primeros pobladores llegaron a América hace unos 10.000 años. Este isótopo radioactivo nos brinda una ventana temporal para comprender la antigüedad de los sitios y la migración humana. Increíble. Bueno, Álvaro, gracias por guiarnos en este apasionante viaje a través del poblamiento americano. Ha sido una conversación fascinante. El placer es mío, Elena. Espero que todos nuestros oyentes hayan disfrutado de este viaje por las huellas de nuestros antepasados en América.